96.5. 18 minutos, entonces continuamos aquí conversando con Osiris de León y Omar Ramírez. Así es. Omar, Oli estaba primero. Oli, dale. Sí. Quiero comenzar por preguntarle a Omar, porque es un tema en el cual todos podemos hacer algo, es decir, en el tema de la sostenibilidad ambiental. Nosotros hemos hablado en la República Dominicana de la necesidad de un ordenamiento en los asentamientos humanos. Los hombres somos los que más contaminamos. Generalmente un animal consume hierba, bueno, ya eso es orgánico, pero todos los desechos que generamos los seres humanos, donde nos alojamos, tiene un impacto en el tema de la sostenibilidad ambiental, que independientemente de si creemos o no en el calentamiento global, es fundamental para un país como el nuestro, que ha duplicado su población en un periodo de 10 años. ¿Qué podemos hacer a ese respecto y cómo tú ves la perspectiva nuestra en ese sentido? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero vamos a tratar... Un seminario, dale el seminario, a él le gusta que le hagan seminario. Sí, fíjate, una de las cosas que en términos de política pública que debe tomar en cuenta el gobierno dominicano y hacer conciencia a la población es precisamente que el tema de cambio climático dejó de ser un asunto de científicos para convertirse en un problema de política pública. ¿Por qué? Porque ahora las medidas que tú tienes que tomar, vamos a poner el ejemplo actual, después del paso de María, después del paso de Irma, que no entraron en la República Dominicana, pero sus bandas nubosas y su radio pudo tocar el territorio nacional y venir ya no como categoría 4, sino como categoría 1. Produjo una serie de precipitaciones a nivel nacional y eso se tradujo en inundaciones, sobre todo en la costa norte y todo el Bajo Yuna y toda la parte norte del país está perdiéndose vidas y bienes y sobre todo lo que son el sistema productivo nacional, que es el que mitiga el hambre, vamos a decirlo así, y puede llevar a los mercados los diferentes productos. Fíjate que una cadena de descripción que hago ahora es para entrar en lo que es la correlación del ordenamiento territorial, que no es climático, pero sí tiene un elemento climático, como fruto de una solución a un problema que está sucediéndose por causas climáticas, que es el ordenamiento territorial ambiental de la República Dominicana, que todavía es un reto, sobre todo llevarlo a la práctica, porque ya tenemos prácticamente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que hizo un buen trabajo y sobre todo que hizo un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Alta y en la Cámara Baja y que ahora tiene que ser llevado al territorio, que no es una tarea tan fácil. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial es, la República Dominicana no va a crecer más de 48.000 kilómetros cuadrados. No, no. Y tú vas a tener, que fíjate que donde se produjo el impacto del fenómeno, tú tienes ahí actividad preferentemente turística, actividad productiva agrícola. Tú tienes que el 70% de la industria pesada de la República Dominicana está desde Pleamar a 20 kilómetros adentro. O sea, los principales ecosistemas frágiles de la República Dominicana, el manglar, la zona costera, están en ese también territorio. Entonces, todo eso tú tienes que combinarlo en diferentes capas y tomar decisiones de ver cómo ordenas el territorio en función de las potencialidades que tiene. Nuestro país tiene... si tú ves el mapa de inundaciones de República Dominicana, más del 40% de este territorio está susceptible a inundarse en una precipitación que pase de la media. Por ejemplo, en Pedernales cae 600 milímetros anuales. ¿Qué está sucediendo con el asunto del cambio climático? Que te puede caer en 2 días toda la precipitación que cae en un año en un territorio. Y tú tienes que saber ahora cambiar, por ejemplo, y en eso Osiris ha hecho muchas disertaciones, el código de construcción tiene que ser revisado, porque ya tú no estás haciendo unas infraestructuras para 600 milímetros al año, sino que tienes que hacer una infraestructura que pueda amortiguar el efecto de tener esa precipitación en 2 días. En 2 días, exacto. O sea, hay muchísimas cosas en términos de ordenamiento territorial y ambiental que se tienen que hacer en la República Dominicana y revisarse a partir de estos fenómenos. Ok, una pregunta, una cada uno. Omar, ¿qué implicaciones puede tener para la lucha
y Contra de el la cambio ONU y climático. contra el que el presidente norteamericano diga que eso es un invento, que es un disparate. Mira, eso es Espera, una entonces, para excelente hacerle de una pregunta. vela para que... Pero vamos a darle Y en una el caso de participación. Osiris, andan circulando en las redes muchísimas cosas, diciendo incluso que están evaluando la posibilidad de un terremoto grandísimo, muchísimo. No le hagas caso a eso. Ok, entonces, Descártalo no, y para que tíralo tú, al cesto para que de tú le papel. expliques a la gente qué significa eso cuando llegue y entonces lo Mucha de gente está Trump. asustada con Vamos a ver, eso. vamos a ver. Trump. Mira, yo creo que te circulé un artículo, si no se lo voy a dar. El 10 de abril de este año, yo escribí un artículo en el periódico El Día. Ok. Precisamente dándole, Respuesta a eso. no respuesta, vaticinando Ok. que Estados Unidos iba a salir del acuerdo. ¿Por qué? Porque qué? la política que viene llevando el presidente Trump iba en ese sentido. Sobre todo el que tuvo la oportunidad de darle seguimiento, como hicimos nosotros, desde su campaña de elección hasta después de su elección y Ya, ejerciendo la presidencia. ejerciendo la presidencia, nos dimos cuenta que la primera medida que él tomó no fue salirse del acuerdo, fue reducir el presupuesto de la EPA, de la Oficina Ambiental de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es un ícono en los Estados Unidos. Fue la primera agencia que se creó en 1970, fruto de movimientos sociales y movimientos, sobre todo hippie, de los Estados Unidos. Se creó la Agencia de Protección Ambiental. Y a esa agencia él le rebajó el presupuesto y cortó la ayuda, inclusive, a los países, en este caso latinoamericanos y caribeños. Esa fue la primera medida, no fue salirse del acuerdo. O sea que ya era O sea, lógico que ya, se iba a salir. a partir de ahí nosotros nos dimos cuenta y escribimos sobre eso de que Donald Trump iba a salir, su administración. O sea, Ahora, Estados ¿qué? Unidos no está luchando contra el calentamiento global. Bueno, ahora mismo su delegación, por ejemplo, nosotros participamos en la COP22 en Marruecos y vamos a participar ahora en la COP23 en Bonn. Ellos van a llevar delegados, obviamente, van a ir con una posición, pero él tiene 3 años para salir del acuerdo, porque así lo especifica el acuerdo. O sea, al término de su mandato es que se podría ocurrir eso. Mientras tanto está dentro. ¿Qué es lo que él está abogando ahora? Ahora cambia de posición y dice que va a revisar los términos porque los términos del acuerdo son beneficiosos para su país. Eso es un derecho que tú tienes, pero ya la cosa ha adquirido lo que se llama continuidad del Estado también. O sea, ya Estados Unidos firmó ese tratado y solamente le falta ratificarlo en el Congreso al 4º año de este. La otra parte, sí, entonces. lo de los terremotos, lo que está circulando y que se puede prever un terremoto grandísimo que puede acabar con muchísima gente. Mira, siempre que ocurra un terremoto grande en cualquier punto del planeta Tierra, consulta las redes sociales, consulta los textos que te filtran por ahí y tú vas a ver a muchísima gente que está alertando de que en las próximas horas ocurrirá un terremoto que va a partir el continente americano en 3 partes, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, o que te va a romper a Europa en 2 partes, o que Chile va a quedar roto en 2 partes. Eso tú lo has visto siempre. Tú que participas muy de lleno por los caminos de Dios, habrás visto que una predicadora de San Cristóbal, Marisela, preparó. Sí. compararla es No, ella lo No, hizo. pero esa no es de Dios, esa inventa. Ahora sí, No, explícale, ella lo hizo. Eury. Ella hizo un documental, ¿cómo? José, ella hizo un Sí. documental en español y en inglés. Y lo distribuyó en las redes sociales, donde ella decía que el Señor le había hablado y le había comunicado que iba a ocurrir un terremoto en República Dominicana y que el terremoto estaría acompañado de un tsunami y que el tsunami inundaría a Santo Domingo, a San Cristóbal, Ella e inclusive, presa. oye bien, Ella a escucha San mal. José de Pero que Ocoa. los judíos prohíben esa comunicación directa con Dios. Nadie la puede tener. Y nosotros sí la tenemos todos. Pero hay gente que se quiere que ha comunicado eso con vuelve Dios. loco. Diga otra cosa. Los judíos no aceptan Y eso. que iba a inundar inclusive el agua, Pero José, tengo oye condiciones, bien, no. a San José de Ocoa, que tú sabes que el parque de San José de Eso Ocoa fue está una pesadilla que ella 480 creyó. metros sobre el nivel medio del mar. Tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que el mar vaya a subir 480 metros de nivel? Por Dios. ¿Cómo es posible ¡Por eso? Dios! Luego, otra predicadora de La Vega Predicadora también. dijo lo mismo. Y el Listín Diario tuvo la cortesía de publicárselo en primera plana. Ay, La caramba. De que se cortesía. esperaba un megaterremoto para las próximas Eso- semanas. ¿Cuándo fue eso? Hace ya cerca de Osiris, 3 años. Osiris. Y no, porque le dio credibilidad. Un canal de Sigan televisión creyendo- de Sí. noticias Yo voy a seguir muy hablando de prestigioso de aquí de la capital publicó hace un mes que un ambientalista de Asua Oye, sí, había sí, dicho
que un volcán iba a hacer erupción en las Yayitas y que iba a destruir a la comunidad de las Yayitas. Me llamó el alcalde de Azua, que es presidente de la Federación Dominicana, que la gente de las Yayitas... invento de la gente. Sí, invento. Entonces, ¿qué ocurre? Pero que hacen daño. Inventos odiosos. Sí. Primero, le hacen daño a la fe. Claro. Segundo, Sí. le hacen daño a la ciencia. Porque este señor, que no es ambientalista, ni es biólogo, ni es geólogo, ni es nada... No, la gente cree que es un ambientalista, se ¿verdad? presenta- Claro, porque él, para darle crédito a su Pero- discurso, él le dice a la periodista, muy buena periodista, amiga mía, se dejó sorprender de él, le dice, yo como ambientalista y experto en estos temas de volcanes, te digo que el volcán de las Yayitas ya está emanando humo y en las próximas horas va a ser explotar. erupción. Y la gente entró en pánico Pero, en Azua. Osiris, lo cierto es que nosotros hemos aprendido por ustedes, por ti, por Omar, por todos los que tratan estos temas, que la República Dominicana está expuesta a grandes fenómenos de la naturaleza. Eso es no cierto. solamente los huracanes, sino también los terremotos, terremotos. eso es cierto. De hecho, el de Haití ocurrió aquí. Sí. Políticamente fue en el extranjero, pero Claro. geográficamente fue aquí. Sí, en la Y isla. así como esa falla que explotó en Haití, que liberó energía, hay unas 13 más importantes, Sí, 13, ¿verdad? sí. Que Solo tienen de actividad todas esas sísmica fallas solamente hay permanentemente. dos que tienen potencial para un terremoto como el de Haití. 7. Sí. ¿Cuáles son Que esas? esa falla de Haití, que es la falla Plantain Garden, Sí. o falla de Enriquillo, que pasa aquí al sur de la capital, y la falla atlántica, que es la que te pasa al norte de Samaná, de Puerto Plata, de Montecristi, En todo el de nordeste Luperón. y hasta allá. Exactamente, que pasa al sur de Santiago de Cuba y al norte de Jamaica. Esas y son que- las únicas dos que y- tienen capacidad cap- de liberar por encima de 7. por encima de 7. Y Y, la que de- cruzan y la la trinchera de frontera los entre muertos. México y Guatemala para Uf, salir justo ahí al Pacífico. Y la trinchera de los muertos. La trinchera de los muertos está al sur y tiene que ver directamente con esa falla que provocó el terremoto Es de la Haití. misma. Claro, Entonces, porque aparte ya de viene, eso, Julio. viene desde Jamaica, cruza el canal de los vientos de Jamaica, entra a Haití por la zona de la península sur de Haití, por la zona de Lecay y Jeremí, pasa al sur de Puerto Príncipe, sur de Jimaní, pero inmediatamente pegadito a Jimaní, pegadito a Duvergé, pasa inmediatamente al norte de Barahona, pasa por el aeropuerto María Montés, entra en la parte de la pasa bahía de por aquí? Neiva. Pasa al Pero sur ¿cómo de que aquí. se pasa por aquí? Al O sea, sur por- de aquí. por frente a Pero San la mayoría Sí, sí, de en el la Mar falla. Caribe. Por último, Tiene que Julio, ver por con último. esa trinchera de los muertos Ok, de la que perfecto. se Por refiere último, José. yo Por quiero eso el decir lo terremoto de siguiente. Haití se sintió Sí. aquí. Ah, Yo quiero decir lo siguiente. Preguntarle a ustedes dos cosas. Primero, ¿cómo nosotros podemos evitar tantas veces que se ha dicho lo mismo, pero parece que esto no tiene solución? ¿Cómo evitar que las personas sigan mudándose y construyendo casas improvisadas en la zona vulnerable y de alto riesgo, por un lado? Y por otro lado, esas inundaciones que se dan en la línea noroeste, lo que estamos viendo en Montecristi ahora, Palo Verde. ¿son inevitables? Son inevitables por el asunto de las presas y la trayectoria de los ríos, o pudiera hacerse algo para salirnos de la trayectoria de esa abundancia de agua. ¿Tú quieres ir o comienzo? ¿Cómo No, tú quieres? comienza tú, pero- Ok, no, mira, sí. Y la carretera del Ceibo, Julio. las Miche inundaciones, Ceibo. las inundaciones que tú tienes ahora mismo en Vamos Palo a ver. Verde tienen que ver con el río Yaque del norte Sí. y tienen mucho que ver con el complejo Tavera-Bao. Sí. Tavera y Bao, si tú las sumas las dos, te Claro. dan casi el volumen de almacenamiento de Atillo. No tanto como Atillo, pero te pueden dar el 80% del volumen de Lo almacenamiento mismo de de la Atillo. tormenta Bien, Olga y claro. Noé. Y- Lo mismo de la tormenta Olga y Noé. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes la presa de Tavera por debajo de la cota a 320 metros sobre el nivel del medio del mar, cuando viene un huracán, como manda el protocolo de operación del Hay que complejo, liberar agua. tú no tienes problemas. Ahora, el problema está cuando tú la tienes por encima de esos niveles, te entra mucha lluvia, como decía Omar, y toda esa lluvia, entonces de repente ahora tú tienes que derivar la agua hacia abajo y tú inundas a Palo Verde y toda esa zona. Castañuela. El Bajo Yuna es una situación similar con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que aquí tú tienes la presa de Atillo. La presa de Atillo no tiene una compuerta de regulación como tiene Tavera. Es de En desborde. Tavera tú tienes 6 compuertas que cuando tú las abres vierten 1000 metros cúbicos por segundo cada una. En Atillo lo que tú tienes es un vertedero de masía en el estribo derecho que cuando el agua llega ahí arriba ya no hay manera de pararla. ella Y misma ya se tú tienes voltea. que dejarla que ella se vaya libremente por ahí y ya eso te inunda a Arenoso, te inunda vía arriba, a Los Peinados,
a Los Contreras, a Ceiba de los Pájaros, y te puede llegar como ahora a la zona de Guaraguao, donde está el peaje. Pero eso se sabe, El peaje de la carretera de el Samaná. último Nordeste, peaje de la Nordeste. carretera Samaná. Nordeste. O sea, te llega ahí. Entonces, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Ahora, tenemos que planificar cómo manejar nuestros embalses de forma tal de no producir eso. ¿Qué pasó con Atillo? Atillo tuvo siempre la cota 87 cuando su máxima operacional es la cota 86.50. Ay, Sí. eso es. Omar, y no se puede hacer vamos a embalse. llamar Por ya. último, la carretera Seibo-Miches. Ok, y Fue un terminamos. deslizamiento del talud, fruto de la erosión del pie del talud por la crecida del río. Si tú le hubieras puesto una protección al pie del talud, como se lo hemos puesto ahora al cruce del Limón, a la entrada de San José de Ocoa, Sí. no se ¿Es te un vicio derrumba. de construcción? No, ¿Se no, puede no, es un reclamar? descuido. Eso fue Es un un error, descuido de exactamente. no Una haber previsto, inobservancia. no haber Una previsto inobservancia. Eso, eso. Se pudo Omar, haber previsto eso. por eso es que No tenemos es un que bicho de construcción. analizar Omar. los códigos de construcciones de carreteras también y de edificaciones. Pero yo quiero hacer un reconocimiento aquí, porque Osiris yo sé que va a estar de acuerdo conmigo. Señores, hemos avanzado muchísimo en alerta temprana. Sí. Ah, O sea, sí, es verdad. República Dominicana. Es cierto. República Dominicana ha avanzado mucho en su sistema de alerta temprana y en lo que es el COE y la operatividad del COE y cómo funcionó el gobierno en este caso, siendo más proactivo y yéndose delante del fenómeno. Y eso no se veía hace 10, 20 años, no se veía en República Dominicana. Muchas medidas Pero de sobre precaución. todo, el manejo de la presa, como muy bien dice Osiris, es algo que se hace semanal, señores. Y en eso yo exhorto, Julio, a que tú invites aquí a los técnicos que manejan presas en República Dominicana y sobre todo, porque aquí hubo dos crisis, aquí nada más se habla de crisis de inundación porque es la más visible, pero hay un enemigo tanto igual que la inundación, que es la sequía. Sí. Y el gobierno no se tambaleó aquí en el año 2013, 2014, Porque tenía buenas porque presas. tenía agua en presa, pero sobre todo que fue muy bien manejada esa sequía, que duró más de lo normal del periodo de sequía que se venía registrando, casi 2 años. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Osiris de León. Buena Gracias entrevista. a Omar Ramírez gracias. por esta Gracias a ustedes y cátedra. gracias Dos al pueblo expertos que dominicano. saben comunicar. Así No, es. que somos Gracias. de parcelas políticas distintas. No, y pero siempre encima, nos hemos llevado bien. Siempre nos hemos llevado, y además debatimos con altura. Sí, señor. Osiris tiene que eso ser así. líder del reformismo. Eso es. ¡Cambio fuera! El sol de la